Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado después de la Epifanía, y es un sábado que es 10 de enero. El sábado, nosotros lo sabemos, es un día que queremos consagrar a la Santísima Virgen. Queremos vivir y renovar continuamente nuestra consagración a ella. El pasado sábado fue el primer sábado de mes, un día dedicado al Inmaculado Corazón de María. Hoy contemplamos a María, la oyente perfecta de la palabra de Dios, la que la guardaba la palabra en su corazón para meditarla allí. Nosotros queremos renovar al comienzo del año este deseo de imitar a nuestra Madre, meditando también cada día la palabra de Dios. Mañana será la fiesta del bautismo del Señor, un digno broche final del tiempo litúrgico navideño. No tenemos una lectura continuada como evangelio de estos días. Durante 2 o 3 días hemos escuchado a San Marcos, pero no es el único evangelista que hemos escuchado. De hecho, hoy tenemos un texto de San Lucas, del capítulo 4, los versículos 14 al 22. Que dice así: En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Vamos a situar lo que narra este texto. Vamos a situarlo en el contexto de la vida de Jesús. Jesús volvió a Galilea. ¿De dónde venía? Venía del Jordán, donde él había recibido el bautismo. Venía de la Judea, no de Jerusalén, del desierto, de los alrededores del río del Jordán, a donde acudían multitudes en busca del bautismo de Juan, su pariente, su primo, posiblemente.
Jesús vuelve con la fuerza del Espíritu. En el episodio del bautismo que nosotros vamos a celebrar el próximo domingo, poniendo fin al tiempo litúrgico de la Navidad, veremos al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús. No quiere decir esto que Jesús, incluso en su humanidad, no estuviera ya ungido totalmente por el Espíritu Santo. En cuanto segunda persona de la Trinidad, estaba en íntima e indisoluble comunicación, continua comunicación con el Padre y el Espíritu. Pero en cuanto a su humanidad, desde el primer instante de su concepción, desde el instante de su encarnación, desde el instante en que María dijo: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne, y la carne del Verbo en ese instante de su concepción ya era una carne totalmente ungida por el Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo reposaba en esa carne humana, porque la tomó de María, la Virgen, carne verdaderamente humana, pero que a partir de este momento, misterio de los misterios, era también carne de Dios, naturaleza humana de Dios. Sin embargo, en el momento del bautismo va a tener lugar otra epifanía. Ha habido una serie de epifanías que se han sucedido en este tiempo litúrgico de la Navidad. La revelación de los ángeles a los pastores fue una epifanía de luz extraordinaria. La presentación de Jesús en el templo de Jerusalén, con aquella revelación al anciano Simeón y a Ana, la profetisa, fue una verdadera epifanía. La adoración de los magos venidos de Oriente fue una perfecta epifanía, pero el bautismo de Jesús es también una epifanía, una manifestación de Dios, de lo sobrenatural, de la gracia invisible, una manifestación en este mundo haciéndose visible, tangible, concreta y cercana para el hombre necesitado de salvación. Así pues, Jesús viene del Jordán y viene con la fuerza de ese espíritu que Juan Bautista, que quizás también algunos apóstoles u otros hombres justos y agraciados por Dios pudieron contemplar, el descenso de aquella paloma que simbolizaba, que representaba el Espíritu Santo sobre Jesús, para quedarse sobre él. Pues dice San Lucas que la fama de Jesús se extendió por toda la comarca. En muy poco tiempo Jesús cobra fama. No es que la gente de su tiempo fuera muy veleidosa y después de la novedad de Juan Bautista ahora buscaran otra novedad en Cristo Jesús. Es que su predicación y su enseñanza no tenía nada que ver ni con la de los escribas fariseos, pero ni siquiera con la de Juan Bautista, porque Juan Bautista no dejaba de anunciar la llegada de otro mucho más grande que él, mucho más importante que él, mucho más santo que él. Uno que bautizaría al pueblo no con agua, sino con Espíritu Santo y fuego, un fuego que abrazaría, que calcinaría el pecado y la impureza y devolvería al hombre a la justicia original, a la santidad primera, querida por Dios para el hombre, para el ser humano, llamado a ser hijo de Dios.
Por eso Jesús, con su predicación, inmediatamente llama la atención de las gentes, gana fama por toda la comarca, se extiende su fama. Se refiere San Lucas, en primer lugar, a Galilea, luego la fama de Jesús se extenderá muy rápidamente hacia el sur, hacia Judea, hacia Jerusalén, pero también hacia el norte, hacia los pueblos paganos, hacia el territorio fenicio de Tiro y de Sidón. También allí llegará la fama de Jesús, como descubriremos en otros pasajes del Evangelio. Sigue diciendo San Lucas: enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fíjense en la afirmación del evangelista. Por una parte nos habla del modo de actuar de Jesús. Él busca encontrarse con las gentes en la sinagoga, en el lugar donde los judíos se reunían los sábados por la mañana para escuchar la palabra de Dios, para orar en común, para cantar juntos himnos y salmos, para escuchar explicaciones acerca de los textos sagrados que ellos conocían y aprendían de memoria. Jesús busca, por supuesto, a los miembros de su pueblo, que son los que se reúnen en las sinagogas. Y que todos lo alaben, también encontramos la razón en muchos otros textos del Evangelio. Jesús no enseñaba como los maestros de Israel, como los doctores de la ley, sino que su enseñanza era nueva y llena de autoridad. Pero esto ahora no lo va a decir de una forma explícita San Lucas. Lo vamos a descubrir nosotros. De momento nos quedamos con esa alabanza general que merece la persona de Jesús, que se ha atraído con su actuación, con sus intervenciones. Y en este contexto de regreso a Galilea, del comienzo de su predicación, la inauguración de su vida pública, en que empieza a ser conocido, él vuelve a Nazaret, donde se había criado. En Nazaret ha pasado largos años. No sabemos exactamente cuánto tiempo vivió el Señor allí, porque nació en Belén con motivo del censo ordenado hacer por el emperador romano, pero luego sus padres habían tenido que llevarlo a Egipto, y no sabemos exactamente cuántos años pasó en Egipto, posiblemente hasta los 3 años aproximadamente. Y en ese tiempo, cuando regresan a Palestina, sabiendo que Arquelao reinaba en Judea, y oyendo la fama de crueldad que tenía, y sabiendo de quién era hijo, ellos prefieren volver al norte, donde habían vivido, donde María también vivía y había recibido la anunciación del ángel, donde seguramente María y José habían contraído matrimonio. Allí a Nazaret regresan para criar a su hijo, y allí quizás el niño Jesús está desde los 3 años o desde los 4 años, hasta que comienza su predicación con, según dice el evangelista, unos 30 años. En Nazaret la reacción es de expectación. Ya la fama ha llegado a Nazaret y es la primera vez que aquel hombre, el hijo de José para la mayoría, el que había heredado el oficio y quizás el sencillísimo taller doméstico de su padre, allí este hombre que no se le conocen estudios más que los normales, los elementales recibidos del rabino de su propia sinagoga, este hombre que concita la atención de tantos, toma la palabra
toma el rollo del profeta Isaías, que es el que le entregan, para hacer la lectura y proceder después a una explicación, una enseñanza. Y él leyó este pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Es un texto bellísimo, que quizás habría recibido distintas lecturas, distintas interpretaciones a lo largo de los siglos anteriores, desde el momento en que fue escrito por Isaías. Pero el Señor va a descubrir el sentido profundo de este texto. En primer lugar, lo describe a él: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es lo que vamos a meditar el domingo que acontece en el bautismo de Jesús. Se ha hecho visible para todos. El Espíritu Santo, en una forma perceptible para los sentidos, había descendido sobre él. No puede quedar la menor duda de que el Espíritu de Dios lo ha ungido. Ahora bien, ser ungido de Dios es ser Mesías. Ese es el significado de la palabra Mesías hebrea y de la palabra Cristo griega, que significa exactamente lo mismo. A diferencia de antiguos profetas de Israel, a diferencia de los reyes de la estirpe de David, Jesús no había sido ungido con aceite por ninguna autoridad humana, aunque fuera por delegación de Dios. Jesús había sido ungido en su humanidad por el mismo Padre, con la unción santísima del Espíritu. Ese es su misterio, esa es su personalidad, descrita por Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Luego Jesús es el Mesías de Israel, aunque aquellas gentes cuyo corazón salta de alegría, de gozo, de alabanza, sin embargo todavía no saben por qué, porque no son capaces de momento de penetrar este misterio tan escondido. A continuación, no solamente dice quién es, sino cuál es su misión: evangelizar a los pobres, es decir, anunciar la buena noticia a los pobres. ¿A qué pobres? No a los mendigos que pedían limosna por los caminos de Israel. Todos los pobres de Yahvé que ansiaban la manifestación de Dios, manifestación salvadora de Dios, que anhelaban la llegada del Mesías, el cumplimiento de las promesas de Dios, las promesas hechas a David, pero no solamente las promesas hechas incluso a los patriarcas. Él me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, cautivos del demonio, cautivos por el pecado, a los ciegos la vista, la ceguera que no nos permite ver a Dios, la ceguera que provoca la falta de limpieza de corazón. De ahí la bienaventuranza que en breve Jesús proclamará en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y quién puede dar esa limpieza de corazón? El mismo Dios, Cristo su Hijo y enviado, puede purificar nuestros corazones, devolvernos la vista, permitirnos a nosotros ciegos recuperar la vista, poner en libertad a los oprimidos, no ya a los cautivos por el pecado, sino a los oprimidos por la acción del demonio, por las
tentaciones, por las solicitudes del mundo y de la carne, y proclamar el año de gracia del Señor. Esto es importantísimo y hermoso. Dios se compadece, manifiesta su compasión definitiva por la humanidad, proclama una amnistía. No importa lo que el pecado haya podido arrasar en el hombre, no importa esta historia de infidelidad, de traición y de desamor que es el pecado. Dios ofrece la salvación en Cristo, una salvación por pura gracia, gratuita, no en virtud del cumplimiento de obras, del cumplimiento perfecto de la ley, sino simplemente por la fe en el Hijo único de Dios que la ofrece de parte del Padre. Esa es la salvación gratuita que Dios ofrece a todo hombre pecador. Ese es el año de gracia del Señor. Y dice San Lucas que, enrollando el rollo del profeta Isaías y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Era lo normal. Se terminaba la lectura y el lector se sentaba. Y ahora podía decir lo que esa lectura había suscitado en él, podía comentarla, explicarla, y él lo hace de una forma extraordinaria y única. Con razón todos le alababan. La sinagoga tenía los ojos clavados en él. ¿Qué es lo que va a decir este hombre que conocemos desde que era un niño pequeño y que sin embargo andan diciendo tales y tales cosas por toda Galilea? Ha estado en otros pueblos y quedan maravillados con este nuestro paisano, con el hijo de José. Y no les defraudó realmente Jesús, porque empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. ¿Cómo podría haber hablado así ningún doctor de la ley? Era absolutamente inimaginable. Jesús está anunciando el cumplimiento de las antiguas profecías mesiánicas de Isaías, y es hoy cuando se ha realizado, cuando se ha cumplido esta escritura. ¿Qué poder entender de aquello? A todos el corazón se les enciende, el espíritu se colma de alegría y de gozo, y no saben explicarse por qué, porque ni entienden sus palabras, ni en su literalidad estricta pueden aceptarlas. Todos, dice San Lucas, le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Reconocen que son palabras de gracia, se llenan de admiración, de alegría, de gozo, pero no saben explicar por qué, y son incapaces de preguntar lealmente, de indagar el motivo hondo. Mis queridos hermanos, que también nuestro corazón se inunde de gozo al escuchar la palabra de Dios, a la hora de meditarla en nuestro propio corazón. Que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.